detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando limpia las faltas de aquellos que él redimió. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario. Amén, hermanos. Qué hermoso himno que nos eleva hacia el trono celestial. Y amén por la obra grande que Dios está haciendo allí en el santuario por cada uno de nosotros. Bueno, hermanos,
El momento es muy especial y queremos invitar al pastor Jorge Rico, que ya está conectado con nosotros desde hace rato, para que él pueda compartir con nosotros esta clase, estudio para todos nosotros en esta noche. Bienvenido, pastor, y adelante con la programación para esta noche. Perfecto, ahora sí creo que ya tengo sonido. Muy buenas noches, hermanos hermanos queridos allá en la iglesia de Tierra Linda, en Bogotá, Colombia, mi tierra querida. Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes y poderles desde estas tierras calientes de Texas, a la misma vez observarlos, aunque sea a través de las pantallas del computador. Un saludo cordial a todos ustedes que nos están sintonizando a través de las redes sociales también, bien sea por YouTube o bien sea por Facebook. Qué grato saber que ustedes todos se están sintonizando porque tienen interés en aprender de la palabra del Señor. Y eso para mí ya es una gran motivación. Hermano Raúl, muy amable, muchas gracias también por su cordial introducción que me ha brindado. Y en esta noche o en esta tarde yo quisiera compartir con cada uno de ustedes la primera parte de lo que serían un tema en dos partes. Hoy estaríamos hablando del sacerdote y su santuario, la parte número 1 o la primera parte, donde nos vamos a enfocar primordialmente en el sacerdote y sus vestimentas, qué significan ellas para cada uno de nosotros. Y luego entonces, el día de mañana, y desde ya quiero extenderles una cordial invitación para que también nos sintonicen el día de mañana, porque vamos a hablar acerca del sacerdote y su santuario, pero vamos a enfocarlo más desde la perspectiva de los muebles del santuario y también de su significado para la teología bíblica, para el pensamiento cristiano, y a la misma vez cómo estos también podían o pudieran ser afectados dentro del mundo y el pensamiento cristiano de algunos sectores. Así que tenemos dos temas bastante importantes, diría yo, temas que también a la misma vez espero nos ayuden a comprender mejor el mensaje detrás de este tema tan hermoso del santuario. Yo quisiera invitarlos a todos ustedes para que en primer lugar inclinen sus rostros con este servidor. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a pedir la bendición de Él a continuación. Querido Padre, venimos delante de ti en este momento para colocarnos tal como somos, suplicando, Padre Santo, el perdón de nuestros pecados y a la misma vez, Padre Santo, iluminación para poder comprender estos mensajes y que nos ayuden cada día más a crecer, no solamente en conocimiento, pero también, Padre Santo, en nuestra apreciación de tu obra, de tu naturaleza, y nos pueda acercar cada día más a ti. Bendice a cada uno de los que están sintonizados en este momento y los que quizás lo harán en unos momentos más adelante. Y permite que al abrir tu santa palabra, seas tú el que hables por medio de ella. Y seas tú el que dirige nuestras mentes. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Efectivamente, hoy vamos a hablar del sacerdote y su santuario, enfocándonos primordialmente desde la perspectiva del sacerdote en sí mismo. Yo quisiera comenzar con dos declaraciones generales.
En primer lugar, cuando hablamos del sumo sacerdote o del sacerdote en Israel y hablamos acerca de las vestimentas que éste debía de llevar puestas, necesitamos entender que la primera referencia que se da en la Biblia a estos atuendos aparece en el libro del Éxodo, capítulo 28. Y en este momento solamente les doy el capítulo porque son varios versículos que se describen allí y más tarde vamos a ir haciendo referencia a cada uno de esos pasajes. Y en segundo lugar, no solamente Éxodo 28 es la primera referencia que tenemos al sacerdote y a sus atuendos, pero también quiero mencionarles a ustedes que al tratar de entender el significado de cada uno de estos elementos, vamos a notar que la vestimenta sacerdotal, tal como Dios le instruyó a Moisés que debía de realizarla, contenía una teología completa acerca de Dios, acerca de la naturaleza divina y acerca del gran plan de salvación. Así que teniendo en cuenta estos detalles, yo quiero invitarlos para que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 28, versículos 2 y 3. En Éxodo capítulo 28, versículos 2 y 3, se nos va a brindar a cada uno las finalidades que tenían esas vestimentas. Noten el texto bíblico, está apareciendo en la pantalla. Y harás vestidos santos para Aarón tu hermano. Y ahora note dos detalles allí. Verso 2. Primera finalidad, para honra. Segunda finalidad, hermosura. Y ahora notemos el versículo 3. Versículo 3. Así que son para honra y hermosura. Y aquí viene la tercera razón. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan los vestidos de Aarón, para santificarle o para consagrarlo, para que sea mi sacerdote. Así que cuando vamos a hablar de las vestimentas sacerdotales, no estamos hablando simplemente de 2 o 3 piezas que componen un vestido o una vestimenta simplemente para cubrir. Estamos hablando allí acerca de un atuendo o atuendos que tienen una finalidad muy particular. Recordemos, número 1, para honra. Número 2, para hermosura. Y cuando nos preguntamos, honra y hermosura ¿de quién? Obviamente no estaremos pensando que es honra y hermosura de Aarón o de Moisés o de algún ser humano que estuviera asesorando todo el ministerio sacerdotal. Estamos hablando de la honra y la hermosura de Dios. Así que de alguna manera estos atuendos reflejaban la honra de Dios, reflejaban la hermosura de Dios y por lo tanto estas consagraban a Aarón como sumo sacerdote. Tenemos en cuenta esos detalles. Ahora bien, vamos al versículo 4. Porque en el versículo 4 vamos a encontrar todos los componentes de la vestimenta de Aarón. Son varios esos componentes. Y no podemos simplemente seleccionar uno u otro. Necesitamos notarlos todos. Así que tan pronto veamos el texto en la pizarra, en la pantalla, lo leemos. Los vestidos que harán serán estos. 1, el pectoral. Si usted está leyendo de pronto la antigua versión de Casiodoro de Reina, encontrará la palabra racional, así que pectoral o racional es lo mismo. El efod,
el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los santos vestidos a Aarón tu hermano y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Ahora, teniendo eso en cuenta, yo quisiera brevemente llevarlos a la pizarra blanca para que coloquemos en orden, y noten ustedes el orden que aparece en el versículo 4, ¿ok? Me parece a mí que es significativo, me parece que es interesante, y entonces simplemente tan pronto tenga la oportunidad de entrar a la pizarra blanca, entonces lo haremos. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a la pizarra blanca y entonces vamos a anotar allí estos atuendos, ¿ok? Pero vamos a anotarlos en el orden como aparecen en el texto bíblico. Así que notemos, o vamos a colocar mejor, vestimenta sacerdotal de Aarón, ¿ok? Ustedes disculparán los acentos, pero esta pizarra blanca no me permite colocar esos acentos allí. Noten el primer componente. ¿Se acuerdan que decía bien sea racional o, como decía la traducción en la pantalla, pectoral? Segundo, luego vamos a hablar individualmente de cada uno de ellos. Estaba el efod. Tercero, había un manto. En cuarto lugar, había una túnica. Se le llama túnica labrada. En quinto lugar, había una mitra. Y en sexto lugar, había un cinturón. ¿Ok? Esos son los 6 componentes de la vestimenta de Aarón. Ahora, cuando usted ve esos 6 componentes en el orden en que aparecen en la Sagrada Escritura, que es el mismo orden que lo he colocado en la pizarra blanca, ustedes van a encontrar un detalle, que la manera como se describen en el texto bíblico, el orden de los vestidos o de estos atuendos se presenta o comienza con el que está más externo y entonces en el orden va llegando hacia el que está más interno. En otras palabras, el orden de estas vestimentas comienza del componente que está más afuera y luego entonces va acercándose cada vez más hacia el que está más cerca del cuerpo de Aarón. Así que lo exterior automáticamente me está diciendo a mí el texto bíblico es internalizado en la medida en que se acerca hacia el cuerpo de Aarón, es internalizado en el corazón de Aarón. Comienza con el externo y se acerca a Aarón, a la humanidad de Aarón. Ahora bien, junto con estos componentes, habían otros que aparecen también en el texto bíblico. Y estos aparecen allí en el versículo 5. Así que voy a parar aquí la pizarra blanca para que podamos entonces leer el texto en Éxodo capítulo 28 y el versículo 5. Les estoy presentando los componentes para luego empezar a entenderlos, empezar a analizarlos. Capítulo 28 y el versículo 5 de la palabra del Señor en el libro del Éxodo. Estos componentes tendrían entonces oro, cárdeno,
púrpura, carmesí y lino fino. Esos serían entonces, además de los atuendos, los otros elementos que formarían parte y que coordinarían y conectarían cada uno de esos atuendos. Ahora entonces, permítanme regresar brevemente a la pizarra blanca, porque entonces vamos a colocar esos elementos también en el listado que hemos venido escribiendo. Entonces, tenemos como componentes adicionales, y permítame escribir aquí componentes adicionales, los siguientes elementos. En primer lugar, oro. Segundo lugar, habría entonces cárdeno, púrpura y la traducción de la antigua versión de Casiodoro de Reina utiliza la palabra carmesí. Puede ser también la misma escarlata. O si lo queremos en un término más común todavía, color rojo. Y entonces, esos componentes adicionales eran muy importantes y formaban parte de los diferentes atuendos que habían allí en la vestimenta del sumo sacerdote. En primer lugar, quiero mencionarle que este oro que se menciona allí, y más tarde vamos a encontrar que a ese oro también se le agregan piedras preciosas. Voy a poner aquí piedras preciosas y vamos a mencionarlo en un momento. Esos dos elementos son un claro recordatorio del jardín del Edén. Si usted va a Génesis, capítulo 2, versículos 11 y 12, usted va a encontrar allí que en el jardín del Edén, en el territorio que regaba este afluente que se llamaba Pisón, parte del río que salía del jardín del Edén, en la tierra del Havilah había oro y habían algunas piedras preciosas, al menos se mencionan allí un par de ellas. Piedra cornerina, delio, se mencionan un par allí. Pero de manera particular, este recordatorio del Edén es un recordatorio antes del pecado. Por favor, tengan en cuenta eso, porque estos elementos son mencionados como formando parte del Edén, pero es antes del pecado. Así que dentro de la vestimenta del sumo sacerdote, el Señor incluye elementos que recordaría al ser humano, al israelita, y nos recordaría a nosotros acerca de la existencia de la hermosura de un Edén antes del pecado. Ahora vayamos y miremos brevemente los colores. El cárdeno, el púrpura y el escarlata. Brevemente cada uno de estos colores. Porque estos colores simplemente no estaban allí de adorno. Había una razón primordial por la cual Dios había escogido esos colores y no otros colores. En primer lugar, ¿por qué el cárdeno? Quizás para los que todavía el nombre cárdeno no les suena muy familiar porque no es un término que utilizamos en nuestro castellano cotidiano. El término cárdeno es simplemente una referencia
u otro vocablo para referirse al color azul. Y este color azul era colocado o formaba parte de los atuendos del sumo sacerdote, porque este color azul recordaba o apuntaba, si lo queremos decir de esa manera, hacia la justicia de Dios. Dicha justicia que se encontraba representada por los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Muy sencillo. Les voy a dar la referencia, no la vamos a leer porque el tiempo no nos daría. Pero si usted va a Éxodo capítulo 34, los versículos 10 al 12, Éxodo capítulo 24, Éxodo 24, 10 al 12, usted va a encontrar allí que Moisés está sobre el monte Sinaí y entonces Dios ha descendido al monte Sinaí. Dios se encuentra de pie en el monte Sinaí y entonces Moisés puede ver algo de la divinidad de Dios y entonces observa que la roca donde está Dios es de color azul. Y es precisamente de esa roca donde el Señor entonces toma una pieza para escribir su ley, sus 10 mandamientos. Por eso el color azul está asociado con los mandamientos de Dios, está asociado con la justicia de Dios. Así que cuando el sumo sacerdote coloca azul en su vestimenta, ese azul está reflejando la justicia divina, la cual él representa en la tierra. Cuando vamos al color púrpura, este color púrpura entonces apunta a otro aspecto de la divinidad. Y se refiere en este caso a la realeza de Dios. Dios no solamente tiene su ley, que es el fundamento de su trono, de su gobierno, Dios también es rey. Y ese color púrpura indicaba que Aarón no solamente representaba la justicia de Dios, Aarón también representaba la realeza de Dios. En tercer lugar, el color escarlata o el color rojo, que de pronto sea el más sencillo de entender, porque el color rojo se menciona muy a menudo a través de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y se refiere a sangre. Obviamente, no era la sangre de Aarón, sino que era la sangre del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Así que entonces, teniendo estos elementos ahora claros y en mente, vamos entonces a analizar cada uno de los componentes de la vestimenta sacerdotal. Y en este momento, entonces, quiero comenzar con el efod. ¿Ok? Y el efod aparece descrito en el capítulo 28, los versículos 6 hasta el 14. No vamos a leer todo ese pasaje, pero les doy la referencia para que ustedes allí, en la comodidad de sus hogares, ustedes puedan tener su Biblia abierta al lado y si están tomando nota, entonces también puedan estar escribiendo allí. El capítulo 28, versículos 6 al 14, me dice a mí que el efod era una pieza del atuendo del sumo sacerdote que cruzaba
todo lo que era la parte de los hombros de los hombros. Y entonces este atuendo, como lo vemos aquí, entonces ven ustedes aquí la parte que va, yo estoy marcando con el cursor del computador, y estas dos son piedras que vamos a mirar ahora, que estaban sobre las hombreras del sumo sacerdote. También lo puede ver claramente aquí, donde dice onice, y lo mismo al otro lado. Este efod, noten ustedes, tenía oro, tenía azul, tenía púrpura, tenía carmesí. O sea que esa pieza del atuendo o de la vestimenta de Aarón tenía esos colores y también tenía ese metal, oro. A la misma vez usted va a notar dos hombreras a lado y lado. Y sobre estas dos hombreras también estaban los mismos colores, el cárdeno, púrpura y carmesí. O sea que a través de toda esa vestimenta, los colores recordaban lo que era la justicia, lo que era la realeza y el sacrificio que Dios estaría haciendo por el ser humano. Y entonces en cada una de estas hombreras había una piedra a cada lado. La Biblia las llama piedras oníquinas. Y entonces estas piedras, una a cada lado, tenían en ellas grabadas los nombres de los hijos de Israel o de las tribus de Israel. Ahora, ¿por qué esa pieza dentro de la vestimenta del sumo sacerdote? ¿Por qué esa pieza? Había una razón bíblica, o si quiero utilizar el término teológica, había una razón teológica, y esa razón sí aparece en el capítulo 28, versículo 12, y ese pasaje sí me gustaría ver si lo podemos tener en la pantalla y lo podemos leer todos juntos, y luego regresamos una vez más a observar las vestimentas sacerdotales. Éxodo 28, 12. Éxodo 28, 12. Me dice a mí, ¿por qué la vestimenta de Aarón tenía ese componente? Y pondrás aquellas dos piedras sobre los hombros del efod. Recuerden, una a cada lado del hombro. Serán piedras de memoria a los hijos de Israel, o sea, serían un recordatorio. Y yo quiero que ustedes entiendan el uso del término memoria a los hijos de Israel. Cuando se utiliza ese término, está implicando que entonces habría oración de por medio. O sea que cada vez que el sumo sacerdote se colocaba esas piedras en cada uno de sus hombros, entonces era como una oración elevada a Dios en favor de los hijos de Israel. Por esa razón usted va a encontrar la segunda parte del versículo. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Señor en sus dos hombros por memoria. O sea que Aarón en ese momento estaría realizando la obra de intercesión o de mediación, trayendo a los hijos de Israel delante de la presencia de nuestro Dios. Ahora, yo quiero que ustedes noten esto porque es muy significativo. ¿Ok? Ustedes van a encontrar que cuando Aarón entraba entonces delante de la presencia de Dios, al llevar esas dos piedras, una a cada lado de los hombros, entonces él estaba llevando al pueblo consigo delante de la presencia del Señor. Ahora, este concepto es muy significativo dentro del plan de la salvación. ¿Por qué razón? Porque cuando usted va entonces a Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, esta misma labor que hacía Aarón dentro del santuario terrenal, la realizaría Jesús en el santuario celestial. Noten el pasaje en Efesios capítulo 2, versículos 5 y versículo 6.
donde se nos dice a nosotros que cuando Jesús asciende al cielo, cuando Jesús empieza su labor ministerial en el reino de los cielos, Jesús nos lleva consigo también al reino de los cielos. Leámoslo allí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2 y los versículos 5 hasta el versículo 6. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Quizás un pasaje que en algún momento ustedes lo podrán haber leído y de pronto alguna pregunta haya surgido. Dice el texto bíblico lo siguiente. Lo tenemos en la pantalla. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, Cristo, por cuya gracia sois salvos. Ahora, como Él nos ha salvado por gracia, noten el versículo 6. No somos salvos por obras ni por ningún otro detalle, solamente por la gracia del Señor. Notemos el versículo 6. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Apreciado hermano, apreciado amigo, no es que Jesús lo haya llevado a usted físicamente al cielo. Cuando usted acepta a Jesús y usted se bautiza, usted nace para una nueva vida, muere al pecado y resucita para una nueva vida. Al usted ser resucitado para una nueva vida por medio del bautismo, entonces el Señor Jesús automáticamente lo toma a usted y lo sienta en los lugares celestiales. En otras palabras, toma su nombre y lo presenta de la misma manera que Aarón lo hacía en el Antiguo Testamento. Vamos claro hasta el momento, ¿verdad? Noten que Jesús realizaría todo lo que este sumo sacerdote haría. Vayamos al racional. Rápidamente vayamos al racional. Éxodo capítulo 28, versículos 15 al 30. Nuevamente es un pasaje bastante larguito, así que vamos simplemente a hacer mención de detalles y luego entonces sí leeremos un pasaje que me parece muy importante, que es Éxodo 28, 28. Así que mientras anotamos algunos detalles para que vayan teniendo listo el pasaje y nos lo coloquen en la pizarra blanca, perdón, en la pantalla. Así que este racional o este pectoral, si usted comienza a leer a partir del versículo 15, también tenía los mismos componentes que el efod. Tenía oro, tenía cárdeno o azul, púrpura, carmesí y lino. O sea, los mismos componentes del efod también los tenía el racional. Y lo interesante es que estos dos estaban conectados por unas argollas y entonces unos lazos que entonces los conectaban. Ahora, si vamos un momento a la imagen de los atuendos sacerdotales que vimos hace un momento, vamos a observar otros detalles más que quisiera entonces poder hacer un poquito de énfasis o un poquito de hincapié. Vayamos a esos atuendos. Entonces, como ustedes ven en la pizarra, este cuadro que usted ve aquí, que estoy señalando con el cursor de mi computador, o en la imagen que aparece en la izquierda, ese cuadro es lo que se le llama pectoral o se le llama racional. Note que está conectado a las hombreras del efod por un lazo y entonces de esta manera y mantiene los mismos elementos, oro, cárdeno, púrpura, carmesí, lo cual quiere decir que el mensaje del efod está claramente conectado con el del racional. Ahora, ¿cuál es el mensaje del racional o del pectoral? Si usted sigue leyendo, va a encontrar allí en el libro de Éxodo, capítulo 28, que este pectoral era cuadrado y doble, con todo tipo de piedras. Era cuadrado y doble. Versículo 16 le dice a usted eso. Y esto es significativo y lo voy a mencionar en un momento por qué es significativo. Cuadrado
Y también tenía oro y piedras. 1 palmo de largo, 1 palmo de ancho. ¿Por qué entonces hago ese hincapié? ¿Saben por qué? Porque cuando usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 16, usted va a encontrar entonces una conexión interesante. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, que se describe en el capítulo 21 de Apocalipsis, el verso 16 me dice a mí y le dice a usted que la santa ciudad es un cuadro perfecto. 144,000 de ancho, 144,000 de largo, en fin, un cuadro perfecto. Al igual que el pectoral del sacerdote era un cuadro perfecto. También usted va a notar en Apocalipsis 21, versículos 19 y 20, que dentro de ese cuadro perfecto de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, había una plaza de oro y también entonces los fundamentos y las puertas de esta santa ciudad eran de perlas y piedras preciosas. Así que vemos la conexión. El pectoral es cuadrado, piedras preciosas, engastadas o encajadas en oro. Y cuando vamos a la Nueva Jerusalén, un cuadro perfecto con oro y piedras preciosas. ¿Qué me quiere decir eso entonces? Que ese pectoral que llevaba colgando el sumo sacerdote sobre sí, era un reflejo de la Nueva Jerusalén. Del hogar de los redimidos cuando la restauración viniera. Y estas piedras eran representantes o representaban las tribus de Israel o los hijos de Israel. Así que una vez más, no solamente me habla a mí la vestimenta sacerdotal de la intercesión o la mediación de Aarón entre Dios y el pueblo, sino que ahora me está hablando a mí de la Nueva Jerusalén, me está hablando del hogar de los redimidos. Ahora bien, está conectado con argollas y cordones de jacinto, dice Éxodo 28, versículo 28. Pero si por favor me pudieran colocar en la pantalla, más bien 28, 29, leamos el 28, luego el 29 y el 30. Juntarán el pectoral con sus anillos. Bueno, gracias. Verso 29. Está bien. Juntarán el pectoral con sus anillos a los anillos del efod con un cordón de cárdeno para que esté sobre el cinto del efod y no se aparte el pectoral del efod. Van a estar los dos atuendos conectados. ¿Por qué razón? Porque la mediación debe de estar conectada con el hogar de los redimidos. No hay mediación, no hay hogar. Los dos van unidos. Leamos el verso 29. Llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entrara en el santuario en memoria delante del Señor continuamente. Una vez más, también es una oración, pero ahora esta oración está conectada con otro concepto y es el concepto de juicio. Notemos el verso 30. Notemos el verso 30. En el versículo 30 encontramos ahora que él pondría en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, o sea, son las dos rocas que le mencioné que iban a cada lado de los hombros del sumo sacerdote, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante del Señor, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Así que, apreciado hermano y amigo, mientras que el efod me habla de la mediación, el pectoral ahora me habla del juicio. Y yo sé que el tema del juicio quizás no suena muy positivo para muchas personas. Pero en este momento quiero decirles a ustedes que si hay un tópico muy positivo dentro de la Escritura, es el tópico del juicio. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del juicio, estamos entonces hablando
acerca de la labor divina de vindicar a los justos, número 1. Número 2, la labor divina de poder entonces resolver el problema del pecado. Y número 3, la labor divina de finalmente destruir al originador del pecado y a todos los que escojan unirse en rebelión con Satanás. Así que el juicio no es algo que usted debe de temer mientras usted esté al lado del Señor. Los que deben de temer son los que están separados del Señor. Rápidamente, porque el tiempo ya se nos ha ido, y quiero mencionarles a ustedes 2 detalles más de esta vestimenta. Y lo voy a hacer en forma rapidita. También había otro atuendo que se llamaba el manto. Y si volvemos a ver rápidamente la imagen del atuendo sacerdotal, este manto ahora tenía una labor. Y es este manto que usted ve aquí abajo. Noten el cursor como estoy mostrando. Hay unas campanitas allí dibujadas. Usted lo va a encontrar también a este lado de la vestimenta. ¿Ok? Entonces, este manto de pronto era un poco más sencillo. Porque este manto era una pieza que en la parte central tenía una abertura, como ustedes pueden verla aquí. Y yo les mencioné ayer que era algo parecido como si fuera una ruana. Y entonces, al borde inferior de este manto, en la parte de abajo, como ustedes ven aquí, habían 2 cosas. Habían unas campanillas de oro y habían unas granadas o frutas. ¿Por qué esas campanillas? ¿Y por qué esa fruta o esas granadas? Les voy a dar la referencia en Éxodo 28, verso 35, me dice a mí que la función de esas campanillas era para que hiciesen un sonido cuando Aarón entrase al santuario y Aarón saliese del santuario. O sea, la presencia de Aarón traía un sonido dentro del santuario. Ahora, ese detalle es muy importante porque estas campanas que eran campanas y frutas y estaban alternadas, campana, fruta, como ustedes ven ahí en la imagen. Estas 2 eran un recordatorio del jardín del Edén. Nuevamente, nos recuerda en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 8, nos recuerda acerca del fruto prohibido, un recordatorio del pecado del hombre, pero a la misma vez, el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis me recuerda que la presencia de Dios en el Edén también trajo un sonido. Ahora, mientras que el oro y las piedras preciosas eran un recordatorio del Edén antes del pecado, ahora las campanas y el fruto eran un recordatorio del Edén una vez que se introduce el pecado en la tierra. Pero nos recuerda a nosotros que por causa del pecado es que tenemos la condición en la que estamos viviendo, y a la misma vez me recuerda a mí que a pesar de la condición, todavía Dios está pendiente de su creación. Sí, amigo, Él está pendiente de usted, está pendiente de mí. Y su presencia se siente en nuestro medio. El último que quisiera en esta noche mencionarles a ustedes, se trata de la mitra que tenía el sumo sacerdote sobre su cabeza. Y esta mitra, vamos a verlo ahora en la imagen, esta mitra, ustedes ven aquí el gorro, si lo queremos llamar de esa manera, en ambas imágenes.
esta mitra tenía algo muy particular. Iba sobre la cabeza. Y tenía algo muy particular, y ustedes van a ver algo aquí como color dorado hacia la parte inferior de esta mitra. Y eso era una plancha de oro fina, bien delgadita. Y entonces en esa plancha había grabado un nombre. Y el nombre era Santidad a Jehová. Y ese nombre y esa plancha estaban colocadas en la frente del sumo sacerdote, en la parte delantera de la mitra, así como ustedes lo ven aquí en la imagen del atuendo que está a la mano derecha de sus pantallas. Ahora bien, ¿por qué esa mitra y por qué esa plancha de oro? No solamente la mitra brindaba la seguridad de la salvación, sino que de manera particular, esta mitra que tenía esa plancha dorada representaba la gracia divina. Por eso usted va a encontrar en Éxodo 28:38 que esa plancha le recordaba al pueblo que cada vez que ellos traían ofrendas al santuario y confesaban sus pecados, la gracia divina representada por esa plancha de oro con grabadura, Santidad a Jehová, les dejaba saber que la gracia divina todavía estaba disponible para el pecador. Así que de esta manera, el sumo sacerdote no solo era un mediador entre Dios y el hombre por parte del ephod, a la misma vez, el sumo sacerdote realizaba la labor de juicio al presentar al pueblo de Israel delante de Dios, pero la mitra me da a mí ahora, o me presenta a mí ahora, el tercer rol que desempeñaba el sumo sacerdote, y era el rol de cargar con los pecados del pueblo. Lo pueden leer allí en Éxodo capítulo 28, versículo 38. Aarón era el portador del pecado, labor que simbolizaba lo que Cristo Jesús haría por usted y por mí cuando Él viniera aquí, muriese por mí. Jesús se tornaría entonces en nuestro portador de pecado. En otras palabras, Él tomaría nuestra culpa sobre sí mismo para que usted y yo no tuviésemos que perecer ni pagar por el pecado. Finalmente, ¿qué pagaría? Sería el mismo que inició el pecado, el mismo Satanás. Así que entonces la mitra está combinando los conceptos de pecado y a la misma vez de la gracia divina. Y de esta manera, el ser humano podía aspirar a una mejor vida y a una mejor relación con el Señor Jesús. Ahora ustedes podrán comprender por qué entonces estos vestimentas tenían tres finalidades. Eran para honra. Número 2, eran para hermosura de Dios. Y ustedes van a ver la honra y la hermosura reflejada en esa labor. Y número 3, entonces consagraban el ministerio sacerdotal. Por lo tanto, esas vestimentas no podían ser rasgadas bajo ninguna circunstancia. Usted se acordará que inclusive en ocasión de la muerte de los dos hijos de Aarón, allá en Levítico capítulo 10, Moisés le dijo claramente a Aarón: no rasgues las vestimentas o puedes morir. Ahora usted entiende mejor por qué. Sin embargo, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que hubo un personaje que aparentemente lo pasó por alto
o desafió a Dios, no se sabe exactamente qué, y rasgó las vestimentas. ¿Se acuerdan quién fue? Fue el sumo sacerdote Caifás. Cuando está juzgando a Jesús y le pregunta a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso aparece en Mateo capítulo 27, versículo 65. Y entonces Jesús le dice, sí, yo soy. Y te digo más, verás al Hijo del Hombre venir sobre la nube de pie a la diestra del Padre. Y entonces Mateo 27, versículo 65, perdón, Mateo 26, 65 me dice que el sumo sacerdote rasgó las vestimentas. Así que con este acto, el sumo sacerdote no solamente trajo muerte sobre sí, sino que también se autocondenó por la eternidad. Amigo, hermano que me escucha en esta noche, concluyo con las siguientes palabras. ¿Por qué son importantes entonces esos atuendos que componían la vestimenta del sumo sacerdote? Simplemente porque esos atuendos o esas prendas contenían una teología completa acerca de Dios, acerca de su naturaleza y acerca del plan de la salvación. Entender lo que había en esa vestimenta era comprender todo lo que Dios estaría realizando en favor del ser humano. Y eso no era solamente para el Israel de antiguo, eso también sería para usted y para mí. ¿Desea usted aceptar ahora la obra mediadora de Cristo Jesús en su favor? ¿Desea aceptar que Jesús sea su representante ante el juicio celestial? Y que a la misma vez sea aquel que lo restituya a ese Edén hermoso que se perdió, pero que todavía está disponible para usted. Dios me lo bendiga, mi querido hermano. Dios me los guarde a cada uno de ustedes y permite que este estudio nos continúe ampliando más este concepto del santuario. El día de mañana, desde ya lo quiero invitar, porque entonces ahora vamos a hablar de la segunda parte, el sacerdote y su santuario, y nos vamos a enfocar desde la perspectiva de los muebles del santuario. Será entonces hasta mañana. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego. Me disculpan en este momento si dejo automáticamente la reunión, porque a las 8:15 tengo que unirme en enlace para predicar también para Cali. Así que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde y será entonces hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, pastor, por tan importante estudio esta noche. Nos sentimos como si estuviéramos en las aulas de la Universidad Adventista ya en el suroeste de Texas. Amén. Gloria a Dios. Muy interesante, pastor. Queremos que antes de que se retire, por favor, nos puede elevar una oración para honra y gloria de nuestro Dios. Correcto. Vamos a hacerlo. Con mucho gusto. Querido Padre, una vez más venimos delante de ti en este momento. Te damos las gracias porque en ti encontramos no solamente a un creador, también a un salvador, a alguien que ha hecho todo el sacrificio necesario para poder acercarnos a ti. Padre, gracias por ese don maravilloso. Y en este momento, Padre, suplico por cada uno de los oyentes que nos han estado acompañando a través de sus redes sociales y nos han estado viendo a través de sus pantallas, para que tú los bendigas grandemente. Y que este hermoso mensaje del santuario pueda seguir haciendo eco en nuestras mentes, en nuestros corazones. Nos ayude a comprenderte mejor y también a entender el gran plan de la salvación. Danos a todos una noche de descanso, que el día de mañana podamos realizar nuestras actividades normalmente
y podamos una vez más reunirnos en la noche para aprender más de ti. Bendiciones que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Dios me los bendiga. Muy amable. Nos veremos mañana entonces. Con ayuda del Señor. Así es. Amén. Vamos entonces, mis queridos hermanos, vamos a finalizar esta reunión cantando nuestro himno tema. Entonces, hagámoslo con mucho entusiasmo, mucha dedicación. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que él redimió. Mis faltas santuario, me une más a él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando,
Muy bien, apreciados hermanos, muchísimas gracias por toda su compañía, a nuestros amigos también que estuvieron conectados con nosotros a través de Zoom y también en YouTube. De verdad que han sido o son temas muy interesantes para todos nosotros. No perdamos la oportunidad de escuchar estos días que nos quedan de esta semana, estos estudios muy importantes. Es información muy valiosa y agradecemos al pastor de antemano por todo el aporte que ha hecho para nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, las visitas que están conectadas con nosotros y que nos han seguido durante todos estos días, los motivamos para que sigan adelante, para que nos encontremos mañana nuevamente, podamos estar juntos para poder escuchar otro tema interesante, como el pastor mismo lo ha dicho. Entonces, hermanos, amigos, visitas, nos vemos mañana a esta misma hora, a las 7 de la noche, para comenzar este tema tan importante. Entonces, queremos desearle a todos ustedes una feliz noche. Sigamos orando por los amigos, por las visitas, por las personas que sabemos que tenemos que llamarlos continuamente y estemos cerca de ellos. Sabemos que el Señor va a dar grandes bendiciones para todos. Queremos desearles una feliz noche para todos, un feliz descanso y que el Señor llene nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias de muchas, pero muchas bendiciones. Nos vemos mañana a las 7 de la noche para disfrutar de este estudio tan importante. Muchas gracias a todos, hermanos, amigos. Muchas gracias